Te dijeron que era un libertador del pueblo. Te mintieron. Imagina por un segundo que te despiertas mañana y descubres que tu gobierno ha decidido que este año no vas a comer, que tu familia tampoco, que tus hijos van a morir de hambre porque alguien en una oficina lejana firmó un papel diciendo que tu vida no importa. Suena imposible, ¿verdad? Pues esto exactamente le pasó a 78 millones de chinos entre 1958 y 1976, bajo las órdenes directas de Mao Zedong, el hombre que el mundo celebró como el gran líder del pueblo. Para que tengas una perspectiva real de esta masacre, 78 millones de personas son más que toda la población de Francia, el Reino Unido y España juntos. Desaparecidos, exterminados, por hambre planificada. Pero aquí viene lo que realmente te va a remover todo por dentro. Los mismos métodos que Mao usó para exterminar a esos 78 millones son exactamente los que usan dictadores modernos hoy para controlar poblaciones enteras. El hambre como arma política, la propaganda para justificar genocidio, el silenciamiento de cualquier voz que se atreva a denunciar la verdad. ¿Reconoces estos patrones? Deberías, porque están pasando ahora mismo en tu mundo. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, suscríbete, porque lo que viene va a cambiar completamente lo que creías saber sobre la historia que nos enseñaron. Porque durante los próximos 20 minutos vas a descubrir no solo cómo un hombre logró matar a más gente que Hitler y Stalin juntos, sino por qué el sistema que lo permitió sigue funcionando perfectamente hoy. El año es 1958. China está saliendo de siglos de pobreza y Mao Zedong promete algo que suena familiar: el gran salto adelante, modernización, progreso, un futuro mejor para todos. Las mismas promesas que escuchas hoy de políticos que te venden transformaciones históricas, mientras ellos y sus amigos se enriquecen. Mao convenció a 900 millones de chinos de que para progresar, algunos tendrían que sacrificarse. ¿Te suena conocido? La propaganda era perfecta. Los medios del mundo entero celebraban la revolución agrícola china. Los intelectuales occidentales escribían artículos elogiando la sabiduría de Mao. Los mismos medios que hoy te venden que ciertos líderes autoritarios son necesarios para el cambio, eran los mismos que ocultaban que millones de campesinos chinos estaban siendo literalmente trabajados hasta la muerte en proyectos industriales completamente absurdos. Pero la realidad era muy diferente. Mao había decidido que China tenía que producir más acero que Inglaterra en 15 años. ¿Cómo? Obligando a campesinos que nunca habían visto una fábrica a construir hornos caseros en sus patios. Millones de personas abandonaron sus cultivos para producir acero inútil con métodos medievales. El resultado fue predecible. Las cosechas se pudrieron, la comida desapareció y comenzó la hambruna más brutal de la historia humana. Aquí es donde la historia se pone realmente siniestra, porque Mao sabía exactamente lo que estaba pasando. Los reportes llegaban a su escritorio cada día. Presidente, la gente se está muriendo de hambre. Su respuesta era siempre la misma: es el precio del progreso. Te puede sonar a monstruosidad del pasado, pero ¿cuántas veces has escuchado a líderes modernos justificar sufrimiento masivo como sacrificios necesarios? En 1959, cuando la hambruna ya había matado a millones, los únicos que se atrevieron a decir la verdad fueron silenciados. El ministro de Defensa, Peng Dehuai, escribió una carta privada a Mao explicando que las políticas estaban causando una catástrofe humanitaria. ¿Sabes qué pasó? Mao no solo lo destituyó, sino que lo convirtió en enemigo del pueblo. Cualquiera que mencionara hambruna era acusado de sabotear la revolución. El mismo patrón que ves hoy. Quien dice la verdad sobre las consecuencias de políticas destructivas es inmediatamente atacado como enemigo del progreso. Pero lo más escalofriante de todo es cómo funcionaba el sistema de control. Mao había organizado a China en comunas populares, donde el partido controlaba cada grano de arroz. Si tu comuna no cumplía las cuotas de producción imposibles, no comían. Si alguien se quejaba de hambre, era ejecutado por su actitud contrarrevolucionaria. Era un sistema perfecto de control total. El mismo poder que te daba de comer era el que decidía matarte de hambre. ¿Reconoces este patrón?
Hoy lo vemos en países donde el gobierno controla la distribución de alimentos, combustible o medicinas básicas, donde criticar políticas públicas te convierte en enemigo del pueblo, donde los medios de comunicación presentan crisis fabricadas como sacrificios necesarios para el bien mayor. Mao no inventó estos métodos, pero los perfeccionó a escala industrial. Durante 3 años consecutivos, de 1959 a 1961, mientras el mundo celebraba el milagro chino, entre 15 y 20 millones de personas morían de hambre cada año. Para ponerlo en perspectiva, cada día morían de hambre planificada más chinos que víctimas del 11 de septiembre. Cada día, durante 3 años, y el mundo no solo no lo sabía, sino que aplaudía. Cuéntame en los comentarios, ¿reconoces estos mismos patrones de abuso de poder en tu país hoy? ¿Qué similitudes ves entre esta figura histórica y los líderes actuales? Porque lo que viene ahora va a hacer que entiendas por qué estos métodos siguen siendo tan efectivos. Cuando la hambruna finalmente terminó en 1962, ¿crees que Mao aprendió la lección? Al contrario. En 1966 lanzó la Revolución Cultural, el proyecto que completaría su obra de destrucción. Esta vez el objetivo no era solo controlar lo que comías, sino controlar lo que pensabas. Destruir toda forma de pensamiento independiente, eliminar cualquier referencia cultural que no fuera aprobada por el partido. Imagínate vivir en un mundo donde tu propio hijo está obligado a denunciarte si expresas una opinión no autorizada, donde profesores, médicos, ingenieros, cualquier persona con educación es humillada públicamente, torturada y enviada a campos de reeducación, donde libros, arte, música, cualquier expresión cultural independiente es destruida sistemáticamente. Esto no era un episodio de ciencia ficción distópica. Era la vida diaria de 900 millones de personas bajo Mao Zedong. La revolución cultural asesinó a otros 20 millones de chinos entre 1966 y 1976. Pero esta vez no era por hambre, sino por el crimen de pensar diferente. Estudiantes de 14 años torturaban hasta la muerte a sus profesores por enseñar matemáticas burguesas. Hijos denunciaban a sus padres por escuchar música contrarrevolucionaria. Médicos eran obligados a trabajar en campos de cultivo hasta morir porque su conocimiento los hacía enemigos del pueblo. ¿Te suena familiar? Cada vez que ves campañas para cancelar personas por ideas no autorizadas, cada vez que observas cómo se destruye la reputación de alguien por expresar opiniones prohibidas, cada vez que notas cómo se reescribe la historia para que se ajuste a narrativas políticas actuales, estás viendo los métodos de Mao en acción. La revolución cultural nunca terminó, solo se globalizó. Pero hay algo que te van a ocultar para siempre sobre esta historia, y es lo que realmente explica por qué seguimos viviendo los mismos patrones de abuso. En 1962, cuando la hambruna del Gran Salto Adelante ya había matado a más de 45 millones de personas, documentos internos del Partido Comunista Chino revelan algo absolutamente escalofriante. Mao sabía las cifras exactas de muertos desde el primer año. No solo las conocía, sino que había calculado cuántos millones más podrían morir antes de que el sistema colapsara. En reuniones secretas del partido, Mao hablaba de los muertos de hambre como estadísticas necesarias para la transformación histórica de China. Tenía los números exactos, cuántos morían por provincia, por mes, por semana. Y su conclusión era siempre la misma. Podían permitirse perder hasta 100 millones de chinos si eso significaba mantener el poder absoluto. Esta información estuvo clasificada durante más de 50 años. ¿Por qué? Porque destruye completamente la narrativa de que Mao era un líder que cometió errores con buenas intenciones. No fueron errores, fue un genocidio calculado, planificado y ejecutado por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Y las mismas élites intelectuales que durante décadas justificaron a Mao como un visionario con métodos cuestionables, son las mismas que hoy justifican autoritarios modernos con la misma retórica. El doctor Frank Dikötter, el historiador que logró acceso a estos archivos secretos en 2010, reveló que existían reportes semanales
detallando las muertes por hambre, llegando directamente al escritorio de Mao. Su respuesta documentada era: la muerte es algo natural. Morir es responsabilidad del pueblo, no del gobierno. Cuando le informaban que niños estaban siendo vendidos como comida, su respuesta era: es mejor que morir sin propósito. ¿Entiendes ahora por qué esta información fue ocultada durante medio siglo? Porque reconocer que Mao era un psicópata calculador destruye la narrativa de que ciertos líderes hacen lo que deben hacer, aunque sea difícil. Expone que cuando un político te dice que algunos deben sacrificarse por el bien mayor, lo que realmente está diciendo es que tu vida es prescindible para mantener su poder. Y aquí viene la parte que más te va a impactar. Los métodos que Mao usó para controlar información, justificar genocidio y mantener poder absoluto no desaparecieron con su muerte en 1976. Se expandieron, se refinaron, se globalizaron. Hoy los reconoces cada vez que ves gobiernos usando crisis para justificar medidas autoritarias. Cada vez que observas cómo se silencia a quien cuestiona narrativas oficiales. Cada vez que notas cómo se presenta el sufrimiento de millones como necesario para el progreso. El sistema que permitió que un hombre decidiera la vida y muerte de 78 millones de personas no era una aberración histórica, era el prototipo del control total que élites modernas han perfeccionado. La diferencia es que ahora es más sutil, más sofisticado, más global. Pero la esencia es la misma. Un pequeño grupo de personas decides quién vive, quién muere y quién tiene derecho a la verdad. Por eso te mintieron sobre Mao. Por eso lo presentaron como un líder complejo con buenas intenciones. Porque reconocer la verdad te daría las herramientas para identificar cuando los mismos métodos están siendo usados contra ti. Te haría inmune a la propaganda que justifica sufrimiento masivo como necesario para el cambio. Te empoderaría para rechazar cualquier líder que te pida sacrificar tu libertad por promesas de un futuro mejor. La verdad sobre Mao Zedong no es solo historia antigua, es el manual de operaciones de autoritarios modernos. Es la explicación de por qué el mundo sigue eligiendo líderes que prometen salvarnos destruyéndonos. Es la clave para entender por qué, después de siglos de progreso, seguimos viviendo bajo sistemas que benefician a unos pocos mientras sacrifican a millones. Si esta verdad te hizo entender cómo funcionan realmente los sistemas de poder, compártela con otros que necesitan despertar. Dale like si crees que es hora de que conozcamos la verdadera historia, no la versión que nos vendieron. Porque cuando entiendes que te han mentido sobre el genocida más brutal de la historia, empiezas a preguntarte qué otras verdades históricas fueron diseñadas para mantenerte sumiso. La historia real de Mao Zedong no es la historia de un líder revolucionario. Es la historia de cómo 78 millones de personas murieron para que el mundo aprendiera que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y la tragedia más grande no es que sucedió, sino que seguimos permitiendo que suceda.